Para Alvelda King, la sobrina de Martin Luther King, la defensa de los derechos de los no nacidos es la continuación de la lucha del movimiento por los derechos civiles de los años 60, por la cual dieron la vida su tío Martin Luther King en 1968 y su padre también, A.D. King, un año después. El aborto provocado le ha causado a la población afroamericana estadounidense un daño con el que el Ku Klux Klan y sus seguidores solo llegaron a soñar. Desde 1973, 14 millones de niños afroamericanos han sido abortados en Estados Unidos, aseguró Alvelda King durante el Congreso Mundial de Familias que se celebró en Madrid el mes de mayo de 2012, en el cual ella denunció las actividades de la cultura global de la muerte. El aborto provocado es un tema con fuertes connotaciones emocionales. Evacuar el útero suena muy distinto a despedazar el bebé y raspar el útero. La palabra de Dios en Génesis 9:6 establece claramente que la vida humana es sagrada. Génesis 9:6, usted lo puede encontrar en su Biblia, y dice la palabra de Dios: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. También en los 10 mandamientos lo afirma. Dice Dios en Éxodo 20:13, no matarás. Y a nivel global, la Biblia afirma claramente que la vida proviene de Dios y que es su don, por lo cual somos responsables ante Él por lo que hagamos con nuestra vida y por lo que hagamos con la vida de los demás. Esta responsabilidad conlleva que todos daremos cuentas de nuestros actos, así como de nuestra abstención de actuar aquel día delante del trono del juicio, pues Dios afirma en Hebreos 4:13, podemos leerlo, Hebreos 4:13, que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Además, el llamamiento de los profetas Isaías y Jeremías, aun cuando estaban en el vientre de sus madres, y la descripción detallada de la vida fetal que hace la palabra de Dios en el Salmo 139 nos ofrecen una visión clara del interés que siente Dios y su grado de interrelación con los seres humanos ya desde su concepción. Podemos leerlo ahí en Isaías 49, versículo 1 al 3. Amén. Así dice Isaías, inspirado totalmente por Dios. El Señor, el Creador, me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Tuvo mi nombre en memoria. ¿Sí? Mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. También leemos allá en Jeremías, capítulo 1, versículo 5.
Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Dice la palabra de Dios. Y el Salmo 139 también describe esa detallada vida fetal donde Dios trata al bebé ahí en el vientre de su madre como a una persona, como a un ser humano. En el Salmo 139 leamos del versículo 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Así que vemos entonces en el Antiguo Testamento que Dios afirma que el bebé en el vientre de su madre es una persona con los mismos derechos que una persona lo es de niño o adulto. Aún desde el primer día de nuestra concepción, mire, mi embrión vieron tus ojos. Ya nuestro Creador nos llama, nos prepara un destino, dándonos propósitos y motivos para vivir, como lo hace con estos hombres, Isaías y Jeremías. Nos da propósitos para llevar a cabo tareas específicas en la sociedad, las cuales Isaías y Jeremías realmente pusieron en práctica en su vida. Pero también en el Nuevo Testamento, tras la anunciación del ángel Gabriel a María, esta va a visitar a Elizabeth, quien ya se encuentra en el 6º mes de su propio embarazo. Elizabeth describe cómo el niño que llevaba en el vientre, Juan el Bautista, se removió cuando le saludó la madre del Salvador. Lo leemos ahí en Lucas capítulo 1 del versículo 39 al 45. Dice la palabra de Dios que en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Hermanos y amigos, esto indica dos factores fundamentales que atestiguan en contra de quienes afirman que hasta que no haya nacido el bebé no es una persona. Dicen los proabortistas que el bebé, mientras esté en el vientre de su madre, aún no es un ser humano, justificando con este argumento el asesinato de miles de niños y niñas. El primer factor, veámoslo. El primer factor
es la conciencia fetal de Juan. Miren, la palabra de Dios afirma que Juan, en el vientre de su mamá, saltó de alegría. Es decir, es un ser humano que oye, que entiende, que percibe. Es una persona que tiene emociones y las expresa. Eso lo sabemos bien los que somos padres, que le vemos expresarse al bebé cuando está en la panza de su mami, al feto, como le llama la ciencia. Le vemos cómo se mueve. La mamá incluso sabe muy bien cuando el bebé está dormido o despierto en el vientre. Incluso se da cuenta que el bebé ya sabe reconocer la voz de su papá y se alegra cuando la oye. La palabra de Dios afirma entonces que el bebé en el vientre es una persona, es un ser humano, como lo es usted y yo. El segundo factor que vemos ahí en la palabra de Dios, que testifica en contra de los abortistas, es las identidades fetales tanto de Juan como de Jesús. Pues las Sagradas Escrituras registran más adelante lo que sucedió a aquellos dos personajes conocidos como Juan el Bautista y Jesús, y el papel tan importante que jugaron en la historia de la humanidad. Aún en su vientre, aún cuando desde el primer día de concepción ya Dios les dio un nombre, un estilo de vida, un papel que jugar en la sociedad, en su generación, para afectar la historia de la humanidad. Luego, la iglesia de los primeros siglos sostuvo la firme necesidad de defender al bebé no nato y la inviolabilidad del feto. Aún hoy día, aunque hay culturas del mundo que practican el aborto, los cristianos de toda la tierra permanecemos firmes en la necesidad básica de preservar la dignidad de la vida y limitar la idea secular de que las personas tienen libertad para complacerse haciendo lo que quieran con sus propios cuerpos, sin tener en cuenta el impacto que pueden producir en otros seres humanos. Por supuesto, este principio cristiano, que es extraído en su totalidad de las escrituras bíblicas y santas, no constituye nunca una imposición a la sociedad, sino que es el reconocimiento de la necesidad de proteger a los indefensos. La palabra de Dios entonces nos habla. El aborto provocado es un asesinato. ¿Sabía usted que el himno europeo existe porque la madre de Beethoven no abortó? En 1972, el Consejo de Europa, el mismo organismo que designó la bandera europea, adoptó el tema de la Oda a la Alegría de Beethoven como su himno. Sin palabras, en el lenguaje universal de la música, este himno expresa los ideales de libertad, de paz y de solidaridad que representa Europa. 3 años antes de morir, Beethoven, padeciendo una sordera total, celebraba su vida con estas palabras. Escuchemos, escuche usted, hermano, amigo, bien las palabras de Beethoven a punto de morir, después de haber realizado su tarea en la humanidad.
Él escribe: hace 54 años mi madre acudió al médico. Se encontraba en el segundo mes de embarazo y su marido era alcohólico. Tenía afección sifilítica y uno de sus hijos era retrasado mental. Además, en la familia había varios sordos. El médico decretó la interrupción del embarazo, pero mi madre se negó. 7 meses más tarde nací yo. Hoy, en 1824, en Viena, estreno mi 9ª sinfonía. Mi canto personal a la alegría de vivir. Ludwig van Beethoven. Es la carta de un hombre que cumplió su tarea en la tierra, la tarea que le había dado Dios para hacer, pero que estuvo a punto de ser asesinado en el vientre de su madre. Siempre que Dios nos habla, tenemos mucho por poner en práctica. Escuchemos bien, veamos bien. Atendamos a la voz de Dios que nos está hablando respecto del deber que como cristianos tenemos acerca de esta práctica de la muerte, que es el aborto, y que está tan regado en la sociedad que incluso en la universidad y en el trabajo podemos escuchar de la gente que lo practica o que lo va a practicar. Primero, lo que Dios nos manda hacer ahora, en nuestra vida, en nuestra sociedad. Primero, no se puede hacer una locura con la idea de alcanzar la cordura. Haciendo un mal, el hombre nunca podrá alcanzar un bien. Dos, la iglesia cristiana es consciente de que Dios ha inscrito en el corazón humano la capacidad de reconocer la dignidad humana y sus exigencias. Por eso, en términos políticos, los cristianos tenemos derecho para trabajar en la creación de leyes que impidan el aborto. Y aún en países donde ya se ha legalizado esta práctica de la muerte, tenemos libertad para componer esas leyes mediante la expresión, mediante la elección de nuestros gobernantes. Que el Señor esté tocando nuestro corazón para que realmente como hijos de Dios estemos siendo sal y luz aquí en la tierra. Estemos compartiendo el mensaje de Dios a la humanidad. Estemos sin callar delante de las personas que están a punto de cometer semejante crimen. 3. Al estar el mundo interconectado gracias a Internet, tenemos la capacidad de lograr que nuestro mensaje, que es el mismo de nuestro Señor Jesucristo, le llegue a la gente. Quizá usted tiene acceso al Internet y ha entrado a Twitter, Facebook y otras páginas donde se relaciona con mucha gente, donde amigos suyos leen qué es lo que usted opina, qué es lo que usted vive. Entienden por qué usted vive de esa manera. Ponen atención a sus principios de fe. A ellos les podemos compartir por medio de estas redes sociales, electrónicas,
lo que pensamos y principalmente el mensaje de la palabra de Dios que les puede transformar su vida. Y 4, al apoyar el trabajo de organizaciones en contra del aborto, testificamos del amor y el poder de Dios, logrando así llevar a cabo la tarea encomendada de ser luz del mundo. Que el Señor bendiga nuestros corazones de tal manera que no vivamos como los cristianos de la secreta, que no son, como dicen por ahí, ni fu ni fa, que en la sociedad no están influyendo. Algunos en el trabajo o en la universidad, en el barrio donde viven, los vecinos ni saben que es cristiano, que es hijo de Dios, que ya ha sido salvado, librado del pecado y del infierno. Que nosotros en esta mañana realmente llevemos esta palabra que el Señor trae a nuestro conocimiento, la llevemos a nuestro corazón, de tal manera que nos afecte, que nos conmueva y nos lleve a la práctica, es decir, a promulgar este mensaje, a apoyar las organizaciones en contra del aborto, a vigilar por nuestro deber con el Estado, con la nación, haciendo parte de la elección en el voto popular para elegir nuestros gobernantes, para cambiar nuestras leyes. Y si el Señor nos permite la oportunidad de conocer a alguien, a un hombre o una mujer que ha participado de el aborto, les podamos hablar con la palabra de Dios para sanar sus heridas. El Señor tiene poder para perdonarle su pecado, pero es necesario que lo reconozca, que nosotros le podamos hablar tiernamente y con amor. Y si el Señor nos da la oportunidad de saber de alguien que está a punto de hacerlo, mucho más, hermanos, que no cometamos el delito de ser cómplices y quedarnos callados y no hablarles el mensaje de Dios respecto de esa práctica. Hermanos, amigos, que el Señor entonces nos fortalezca de esa manera, para que aún como iglesia podamos ser un refugio para esas miles y millones de madres que han pasado por el aborto o que van a pasar y que necesitan escuchar que Dios les ama, que hay miles de personas, la iglesia en Cristo que le ama, que está para ayudarle, que no es necesario que pase por el aborto, que el Señor tiene un propósito con la vida de su bebé y que la iglesia entonces le recibe y le apoya y evita cometer ese delito. Como también para recibir a todas las madres que están siendo víctimas de esa práctica, que muchas lo hacen presionadas, engañadas, abusadas. Muchas gracias. Que la gracia del Señor esté con nosotros. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias en Cristo Jesús, porque tú nos amas y nos sostienes, nos das la salud, la economía, la familia, para estar en paz. Pero principalmente nos has regalado la vida eterna, el don de tu Santo Espíritu, para adorarte en obediencia a ti, proclamando tu palabra, ayudando a los afligidos, sirviendo en la sociedad. Te rogamos en el nombre de Jesús que este mensaje lo llevemos a la práctica. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo único, nuestro Salvador y Señor. Amén. Muchas gracias.